el propósito transformador de la encarnación de Cristo. Desde el principio de la historia bíblica, nosotros vamos a notar un patrón en Dios. Es un patrón de Dios que Él tiene una voluntad de querer salvar a su pueblo constantemente. Por ejemplo, en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, vemos que Dios en Génesis 3:15 dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos que Dios es quien no se queda sin hacer nada. Dios empieza un plan de salvación. Lo mismo encontramos en la época de Noé, que mientras había mucha maldad en la tierra, Dios le dice a Noé: hazte un arca para que se salve del diluvio. Incluso vemos también este patrón con el pueblo de Israel en el desierto. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario, un tabernáculo para mí, y habitaré, dice Dios, en medio de ellos. Dios quería estar cerca de su pueblo, quería morar en medio de su pueblo, porque Dios quería perdonarlos, Dios quería salvarlos. Vemos, hermanos, que Dios busca al hombre. No es al revés, no es que el hombre busca a Dios, Dios lo busca. Y esto es propio de su carácter. Su carácter es redentor, es compasivo, es salvador. Y en su deseo de seguir reflejando este carácter salvador, compasivo, Dios finalmente, hermanos, se encarna, se hace carne. Esta encarnación era su última revelación, la última revelación de Dios de cómo iba a salvar a su pueblo. Nos habla de su amor, por supuesto, pero también nos va a comunicar algo muy poderoso. Nos va a hablar de que es posible ser transformados, de que es posible que podamos cambiar, ser salvos, ser transformados a la luz de la palabra. Hoy veremos, hermanos, ese poder transformador que reside en la encarnación de Cristo. Que podamos hoy tener esta gracia de Dios, porque vamos a ver al final que lo que necesitamos es la gracia. Y el primer punto que deseo compartir es una obra completa contra el pecado. Y esto le podemos llamar la justificación. Hemos leído el versículo 14 que dice: y aquel verbo fue hecho carne. Este verbo de quien se refiere Juan es el mismo verbo de Juan 1:1, de quien dice: y el verbo era en el principio, era con Dios y era Dios. Ese mismo verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Y Juan usa una palabra griega aquí, es necesario ver esto, que es sarx, así es en griego. ¿Por qué es necesario? Porque Juan pudo haber empleado otra palabra, una palabra neutral, para que solamente diga cuerpo. Pero no, Juan va a aplicar una palabra especial que no es neutral, sino que va a implicar la naturaleza humana totalmente. Es decir, una naturaleza en toda su debilidad. Debilidad. En toda su fragilidad. Tan frágil que podía incluso morir. Jesús asumió, hermanos, nuestra naturaleza humana plena, completa, con todas sus limitaciones físicas y, como hemos dicho, podía tener dolor, podía sufrir e incluso morir.
Jesús sintió, se entristeció, tuvo hambre, tuvo sed, finalmente murió. Pasó lo mismo que un ser humano. Fue uno como uno de nosotros. Ahora, de repente nos preguntamos si Jesús se hizo carne, pero la carne es mala. De repente puede que alguien se pregunte así. Pero vamos a ver que la carne en sí misma no es mala, porque cuando Dios crea al ser humano, que dice al final, es bueno, dijo. Toda creación es buena. Entonces, la carne en sí misma no es mala. Y la carne a la que se refiere Juan no era mala. Pero Pablo, él sí va a hacer muchas referencias a la carne, pero en un sentido negativo. Entonces ya nos encontramos en dos formas de ver. Una, la forma en que ve Juan, una carne positiva. Otra en la que ve el apóstol Pablo, que también habla de una forma positiva, pero muy poquito. Pablo va a hablar muchas veces, de las casi 90 veces, casi 70 veces, va a hablar de la carne en términos negativos. ¿Y en qué sentido la carne es en términos negativos cuando nos referimos a la naturaleza pecaminosa? Entonces, vemos que Juan se refiere en un sentido positivo que incluye incluso los pensamientos, el deseo, la voluntad. O sea, era tan completo esa carne que Jesús asumió, que asumió todo lo que contenemos nosotros. Pensamientos, deseo, voluntad, intenciones. Pero Él tenía todo eso bueno. Eso es importante. Entonces, esta diferencia, ¿no? Que Pablo habla de carne usualmente en un sentido negativo. O sea, los pensamientos también, los deseos también, pero contaminados. Una voluntad también, pero desviada. Nosotros debemos de tomar ambos conceptos, hermanos, para entender el poder transformador de la encarnación de Cristo. Acuérdense, la carne en sentido bueno, pero también una carne en sentido malo, que es la naturaleza pecaminosa. Vamos a tomaros ahorita en breve esos dos conceptos. Cristo se hace carne. Y como Cristo no hereda el pecado original, ¿por qué Él no hereda el pecado original? Porque Él fue concebido del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Cristo fue concebido del Espíritu Santo, Él no hereda el pecado original y por lo tanto no hereda tampoco, o mejor dicho, no se manifiesta en Él la naturaleza pecaminosa. Podemos concluir que sus pensamientos de Jesús eran santos, eran puros, sus deseos eran dirigidos hacia Dios y su voluntad, la voluntad de Cristo, era recta. Era una voluntad santa que se dirigía hacia los propósitos de Dios. Si Cristo no hubiera tenido una vida santa, era en vano su muerte. Pero porque vivió una vida santa en la carne, su sacrificio fue contado por Dios. En Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue como un cordero sin mancha. Él fue a la cruz a morir como alguien sin mancha, santo. Entonces Dios contó ese sacrificio. Dios hizo valer ese sacrificio. Si Jesús hubiera pecado, si asumimos, suponemos eso, sería en vano su muerte. Pero vemos entonces Jesús se encarna igual como nosotros, pero sin pecado, sin una naturaleza pecaminosa, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Cristo, la muerte de Cristo, por eso, hermanos, tiene el poder salvador. Y aquí nos estamos entrando a este propósito de la encarnación. La encarnación tenía un propósito de que nosotros seamos salvos completamente, porque ese sacrificio de Cristo así hizo. Era tal valor
de la vida de Jesús, que en su muerte hizo posible que seamos salvos completamente para que Juan diga, quita el pecado del mundo, para que pueda quitar el pecado original, para que pueda quitar el poder del pecado de nosotros y justificarnos. ¿Qué es la justificación? Somos salvos una vez y para siempre. O sea, ese poder tenía el sacrificio de Cristo, de librarte, de trasladarte, de justificarte una vez y para siempre. Esta salvación comienza, por supuesto, cuando el pecado original es quitado de nosotros. Quiero leer Romanos 5, del 18 al 19, dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por uno solo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por uno solo, por la obediencia de Cristo, podemos ser constituidos justos delante de Dios. Y en Hebreos 10, del 17 al 18 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nuestros pecados han sido tomados, han sido quitados, de manera que ya no hay más ofrenda, porque ya han sido quitados, han sido perdonados. Vemos entonces la gran obra de Cristo, ese poder transformador que Dios tiene a través de la encarnación. Entonces, solamente para corroborar esto, Cristo se hace carne sin heredar el pecado original, ni tiene la naturaleza pecaminosa, vive una vida santa, muere por nosotros y de esa forma salva a los que creen en él. Cuando creemos en su muerte, hermanos, por eso es que somos justificados una vez y para siempre. Como hemos dicho, este evento ocurre una sola vez en nuestra vida. Nuestra vida es transformada automáticamente, pasamos de muerte a vida. ¿Cuál es el primer paso para ser transformados entonces, hermanos? Es ser salvos. Es lo que debemos de tener en cuenta siempre en nuestro diario vivir también. Que la salvación tome lugar primero en nosotros y en la vida de las personas. Nunca olvidemos esto, que Cristo se encarnó e hizo toda su obra para salvarnos. Les digo esto ¿por qué? Porque a veces tomamos en poco la salvación. Tomamos en poco el poder de la salvación. Cuando afrontamos alguna dificultad, ya sea personal o con el interior de repente, o con alguien más, ¿qué debemos entender? Lo primero es ser salvos. Eso es lo primero. Si nosotros ya somos salvos y de repente la persona tiene un problema con nosotros, esa persona, lo primero que debemos de procurar es que necesita salvación. Es el primer poder transformador. Yo sé que en la familia hay muchos problemas, hay muchas dificultades, pero debe ser con una base de tener en cuenta primero que sean salvos. Hay que procurar que la familia se salve, que ante cualquier problema que la salvación tome lugar, porque ese es el inicio de la transformación de Cristo. Solo Él, la verdad, puede transformar a las personas, su poder salvador. Y Él se encarnó para eso, para salvarnos. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, hermanos, porque si bien es cierto, Él nos salva, pero pecamos. Nosotros somos débiles. Y el segundo punto es esta, una obra progresiva contra el pecado, o lo que llamamos la santificación. Esta frase que hemos visto, y el verbo se hizo carne, ¿qué es lo que sigue? Dice, y habitó entre nosotros. Entonces Juan está haciendo una conexión. Ok, Jesús se hizo carne
y Él vino a habitar en medio de nosotros. Esto nos hace entender un poco más sobre la naturaleza pecaminosa, porque cuando uno es salvo, es cierto que uno sigue pecando, pero hay que hacer una distinción, hermanos. El creyente no se complace en el pecado. Eso hay que entenderlo. El creyente se santifica. Dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Nosotros debemos de tener esta evidencia en nuestra vida, de no practicar el pecado, porque el creyente se santifica en toda área de su vida. Las áreas que no nos santificamos son puertas muy grandes para el engaño del enemigo y para el engaño de nuestra propia carne, naturaleza pecaminosa. Pero la encarnación de Cristo, hermanos, también nos ofrece un gran poder para santificarnos. Y cuando vemos esta conexión que hace Juan hasta este momento, Juan había hablado de Génesis. No sé si se acordarán de algunos términos como la luz, ¿verdad? O en el principio, Juan 1:1, Juan 1:3. Juan estaba hablando mucho del Génesis, pero ahora va a hablar del Éxodo. Y todo lo que vamos a ver va a ser referencia al libro del Éxodo. Entonces, Juan en vano no conecta estas palabras que el Verbo se hizo carne con que habitó entre nosotros. Y vamos a verlo. Juan dice que habitó entre nosotros y prosigue y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto es referencia al Éxodo. Todo esto. Vamos con la primera palabra, habitar. Nosotros de repente decimos, y habitó entre nosotros. Decimos, habitó, vivió, lo podemos relacionar así y nada más. Pero la palabra en el original, en el lenguaje original, es más profundo, hermanos. Dice, tabernaculizó. No es solamente vivir, habitar, sino plantó su tienda. Tabernaculizó. ¿Y eso a qué nos recuerda? Al tabernáculo de Moisés. O sea, Juan intencionalmente usa esta palabra para hacer una conexión ahí y nosotros poder aprender y comprender el poder santificador de Cristo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ese tabernáculo en el desierto era la presencia de Dios completa y poderosa. Y Juan dice luego, y vimos su gloria, ¿verdad? Vimos su gloria. Esto hace referencia a Éxodo 33:18, cuando Moisés le pide a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, le dice. ¿Y en qué contexto Moisés le pide que le muestre su gloria a Dios? Cuando el pueblo había pecado adorando al becerro de oro. Mire, en ese contexto Juan va a hablar, en un contexto de pecado, va a poner estos elementos. Y luego Juan dice, lleno de gracia y de verdad, y es la referencia a Éxodo 34:6, cuando Dios habla de su carácter a Moisés. Porque luego que Moisés le dice, muéstrame tu gloria a Dios, Dios pasa delante de Moisés y Dios proclama su carácter. Dios dice que Él es grande en misericordia y verdad. Es decir, que Dios había perdonado a su pueblo de Israel, luego del pecado de adorar al becerro de oro. Entonces Juan hace referencia a esto. Y vemos tres cosas. Vemos el tabernáculo, que se le llama también la tienda del encuentro, donde Dios se encontraba con su pueblo. ¿Qué vemos más en lo que dice Juan? El pecado de idolatría. Pero también vemos el carácter compasivo y perdonador de Dios. Dios ya había rescatado a Israel de Egipto. Es decir, los israelitas eran libres para adorar a Dios. Ellos eran libres. Habían salido de la opresión de Egipto. Pero los israelitas aún tenían acompañados, ¿qué cosa? Una naturaleza pecaminosa. Eso es importante. Aunque libres, aún tenían una naturaleza pecaminosa tan fuerte era su naturaleza, que los llevó a adorar un ídolo. Imagínense eso. Cometieron idolatría. Eran libres, hermanos.
libres para adorar a Dios. Pero su naturaleza los inclinó a adorar un ídolo. Sin embargo, aquí vemos también el carácter santificador de Dios, que Dios los perdona. Y Juan habla del tabernáculo para hacer entender que Dios quería encontrarse con su pueblo. El texto nos hace entender que Cristo tabernaculizó en medio de su pueblo pecador. Un pueblo que comete idolatría, pero que necesita restauración. Y Juan dice que vio su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria se manifestó en su carácter compasivo y salvador. Vemos el pueblo peca, pero Dios muestra su carácter, muestra su gloria. ¿Cómo? Perdonando, santificando, dando una nueva oportunidad. Dios da una nueva oportunidad a su pueblo. Nosotros padecemos de algo, hermanos, y quizás no nos damos cuenta, pero también padecemos de idolatría. De repente nosotros no adoramos un ídolo, algo externo, pero hay muchos ídolos en el corazón. Y uno de ellos, por decirlo así, el principal, ¿cuál es? Es el ídolo del yo. Nosotros nos idolatramos mucho a nosotros mismos. Nosotros ponemos en primer lugar siempre nuestra propia opinión. Y eso es idolatría. Constantemente se levanta nuestra naturaleza pecaminosa, el yo. Y es por eso que sufrimos mucho. Es por eso que fracasamos, porque idolatramos. Estamos en el mismo contexto de los israelitas. Pero ese yo debe ser crucificado, hermanos. ¿Cómo puede ser crucificado el yo? A través del poder santificador de Cristo. Hermanos, Cristo puede santificarte. Cristo puede cambiarte. Si tú por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo te das cuenta, mi yo es fuerte, yo estoy poniendo en primer lugar mi yo, mi ego, mi orgullo, Cristo puede santificarte. Él tiene ese poder. Y esa buena noticia de Cristo es ese poder que reside en Él. En cualquier problema, hermanos, solo Cristo puede transformar las personas, el carácter, la personalidad, el yo, la idolatría. ¿Nosotros necesitamos cambiar? Vaya que sí. Pero si no cambiamos, hermanos, nuestra vida se oscurecerá. Por eso la santificación debe ser algo constante en nuestra vida. Debemos de apelar siempre al poder transformador de Cristo. Constantemente debemos de pedirle a Dios que nos santifique, porque constantemente nuestro yo se levanta. Necesitamos ser libres de los pecados que nos agobian y que nos atrapan. Por eso necesitamos de esa gracia y de esa verdad que se encarnan en Cristo. La encarnación de Cristo hace tal obra, hermanos, de santificarnos, que al asumir una carne como la nuestra, pero sin pecado, le permite a Cristo adentrarse en el terreno de la carne. Cristo se adentra, hermanos, y en el terreno de la carne, Él quiebra el poder de la carne, el poder de la naturaleza pecaminosa, el poder de esa carne en el sentido negativo. ¿Y eso qué incluye? Los pensamientos, los deseos, la voluntad. Cuando nosotros tenemos un pensamiento malo, es por nuestra naturaleza pecaminosa, pero Cristo se encarna, se hace carne, para que en ese terreno venza esa naturaleza pecaminosa, venza esos pensamientos malos que tenemos, esa voluntad incorrecta que tenemos, esos deseos negativos. Cristo en el mismo terreno, Él vence el pecado. Por eso, hermanos, cada vez que oramos en su nombre, cada vez que oramos, hermanos, debido a sus pensamientos santos de Cristo, debido a sus intenciones y deseos y voluntad santa de Cristo, nuestros pensamientos y voluntad
malvados son quebrados. Por su vida en santidad, al encarnarse, lo nuestro, lo pecaminoso, esa naturaleza es quebrada. Y ahí ya vemos un poder de Cristo, vemos ese poder transformador, porque hermanos, ese poder no lo tiene ni el psicólogo, no lo tiene ni el amigo, no lo tiene nadie. Es un poder que le compete y le pertenece exclusivamente a Cristo. ¿Quién puede cambiar tus pensamientos? Solamente Cristo. El solo Cristo. Entonces el Espíritu nos convence de pecado y nos direcciona a orar. Nos damos cuenta, estoy mal, soy orgulloso, tengo pensamientos malos, tengo deseos malos. El Espíritu Santo nos hace orar. Entonces, al creer en la obra de Cristo, hermanos, esa realidad se hace evidente en nuestra vida. Esa naturaleza pecaminosa es quebrada. Y sanamos, y sanamos. ¿Habrá una batalla en la carne? Es cierto, hay una batalla en la carne. Pero Cristo ha vencido. Él murió, pero también resucitó para santificarnos. Vamos a leer Romanos 8:3, dice así, para ver cómo obra esta encarnación de Cristo. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, esa palabra semejanza es importante porque hace que no tenga la naturaleza pecaminosa. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vemos ahí el propósito santificador, un poder transformador en la encarnación. Condenó al pecado en la carne. Y vamos a leerlo en otra versión. Dice así, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Hermanos, dice la última parte, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ese es el poder transformador de la encarnación de Cristo. Es el poder santificador. Cristo se identificó totalmente con nosotros y en cada problema que tú tienes, hermano, en cada problema, en cada pensamiento, en cada deseo, en cada voluntad. Y si por el Espíritu nos damos cuenta de que es fruto de nuestro yo y de nuestra naturaleza pecaminosa, ora a Dios, ora fervientemente a Dios, ora creyendo en esta obra de la encarnación de Cristo. Y Dios te santificará, hermano. Dios te transformará y Dios te sanará. Amén. Ahora vamos a pasar al último punto, donde Juan ahora nos va a hablar de la suficiencia de Cristo. Nos va a hacer entender solo Cristo. Solo necesitamos a Él. Y en Juan 1, del 16 al 18, vamos a ver esos versículos. El 16 dice así, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan el Bautista, en el versículo 15, declara que Cristo es antes que yo. Juan el Bautista declara que Él es eterno. Por lo tanto, apunta directo a la salvación. Como es eterno, tomó un cuerpo, se hizo carne, no hereda el pecado original, puede quitar el pecado original. Ahora, cuando hablamos, el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, Juan nos dice dónde debe estar nuestro corazón y en que Cristo sea suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque recuerdan el pecado que tenía Israel era la idolatría, ¿verdad? La idolatría. Y nosotros, ¿por qué es esa idolatría? Es porque el corazón está vacío. El corazón busca muchas respuestas.
entonces uno va a idolatrar algo automáticamente, va a tomar algo en primer lugar. Y lo primero que toma es el yo, definitivamente. Entonces Juan quiere que entendamos algo, esa plenitud, la plenitud de Cristo, de la cual tomamos todos. Plenitud significa totalidad. Todo lo que necesitamos, hermanos, lo encontramos en Cristo. Toda necesidad espiritual, incluso necesidad existencial como el propósito de la vida o la razón de vivir, la encontramos en Cristo. Pero como vimos en Israel, la idolatría es un enemigo voraz, un enemigo que se aprovecha de nuestra debilidad y de nuestros vacíos y de la falta de fe, que al final nos destruye. Sin embargo, debemos de considerar esto, de entender la plenitud que hay en Cristo, hermano. Solamente Cristo nos puede hacer completos. Solamente Cristo es todo para nosotros. Y uno de esos retos, hermanos, es entender eso. Uno de los retos de la santificación es entender que Cristo es completo. Que con Cristo lo tenemos todo. Ese es el reto de la santificación. Y Juan continúa en el verso 16, dice, gracia sobre gracia. ¿Qué nos dice esto? Que hay una fuente inagotable para perseverar en este entendimiento. Si ya sabemos que lo que necesitamos es entender que con Cristo lo tenemos todo, Él nos provee una gracia como las olas del mar, una gracia que viene detrás de otra. Él nos provee esa gracia para que nosotros nos encaminemos en esa voluntad de Dios, nos encaminemos en ese entendimiento de que con Cristo lo tenemos todo. Es ese entendimiento que debemos de tener. Y tenemos esa gracia sobre gracia que podemos siempre tener de Él, hermanos. Y Juan continúa en el verso 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan va a hacer una comparación. Porque para ser santificados y apartarnos de la idolatría y del yo, o de esa falta de plenitud de Cristo en nuestra vida, no necesitamos la ley. Y Juan nos va a dar a entender eso. Va a ser una comparación entre la ley y la gracia. El verbo que se usa para referirse a la ley es fue dada. Implica algo externo. Pero cuando se habla de la gracia y la verdad, dice vinieron, es la misma palabra que se usa en Juan 1:14 al empezar, cuando dice Jesús se hizo carne. ¿Qué implica esto? Que la gracia y la verdad se encarnan. No es algo externo. Se encarnaron en Jesucristo. No necesitamos la ley, lo externo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos esa gracia que proviene de Cristo. Hermanos, la ley es buena. La ley no es mala. Pero no tiene el poder para salvarnos. Y la ley tampoco tiene el poder para santificarnos. Si intentamos santificarnos por medio de la ley o del cumplimiento de la ley, fracasaremos. Solamente será un esfuerzo, nos llenaremos de culpa. Es como un ciclo interminable, hermanos, de fracaso y fracaso. No necesitamos el legalismo, solamente la gracia y la verdad que están encarnadas en Jesucristo. Cuando oras, tú puedes experimentar esa gracia. Y un segundo que experimentes esa gracia y verdad encarnadas en Cristo es suficiente para transformar tus pensamientos, para que tus pensamientos se redirijan a Cristo. Y Juan continúa, en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan vuelve a la escena de Moisés y cierra su prólogo, porque hasta este versículo 18 es el prólogo del libro de Juan, dando una última estocada para hacernos entender que lo único que necesitamos es a Cristo para santificarnos. Moisés pide ver la gloria de Dios. ¿Recuerdan esa escena? Él le dice, Señor, Dios, muéstrame tu gloria. Pero Dios le responde, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
El rostro de Dios se asocia con la esencia misma de Dios, con su santidad absoluta. Ver su rostro implicaría una confrontación directa entre lo santo y lo pecador. Nosotros, pues, el ser humano tiene una naturaleza caída. Y Dios protege a Moisés de su santidad y no le muestra su rostro. ¿Qué le muestra? Su espalda. Dios lo protege. ¿Por qué Juan toca este punto de la santidad de Dios, hermanos? Que ciertamente es un atributo que hemos dejado de lado. La santidad es un atributo de Dios. Y si estamos hablando ahorita de santificación, ¿verdad? Un proceso de santificación, es porque estamos hablando también de santidad, de una vida piadosa que refleje el carácter de Cristo. Pero ¿por qué hemos dejado tan de lado este atributo de la santidad de Dios? A veces no creemos en la piedad, no creemos en llevar una vida piadosa. Y no debe ser así, hermanos. Es importante notar que una vida en idolatría, en el yo, no es una vida en santidad. La idolatría se manifiesta en muchos aspectos y uno de esos aspectos es la falta de santidad. Y Juan cierra con esto, porque sí debemos de vivir en santidad, hermanos. Dios nos ha llamado a que Cristo sea suficiente para nosotros, claro que sí. Y ese es el entendimiento, ¿verdad? Que estamos diciendo, Cristo es todo, es solo Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que vamos a vivir como queremos. Por eso Juan cierra con el tema de la santidad de Dios. El que Cristo sea suficiente para nosotros es reflejar una vida piadosa. Y por eso Cristo se encarnó, para santificarte y que reflejes una vida piadosa. Y esa es la conclusión del solo Cristo. Decir que crees en Dios no es solo decir yo creo y punto. Es reflejar la santidad de Dios. Una vida piadosa no es mala para nada, hermanos. Todo lo contrario. La vida piadosa te llevará a una vida de gran bendición. La vida que Dios ha preparado para ti. Juan dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo se encarna y revela exactamente al Padre, su esencia y también su santidad. Se hace carne como nosotros para que al verle no muramos. Asumió una carne limitada como la nuestra, con la cual interactuaron sus discípulos para que no mueran, porque estaban viendo la santidad de Dios, porque Él era el único que podía reflejar ese carácter de Dios. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que Cristo es nuestro único mediador. Necesitamos una relación con el Dios Santo, esa es la verdad, pero Cristo se encarnó, reveló al Padre tal como Él es, con todo el esplendor de su santidad, pero para no matarnos, para que no muramos, para tener una relación con ese Dios Santo, se encarna. Toma un cuerpo como nosotros para poderle ver y para poder ser santificados finalmente en Él. Concluimos con esto. La encarnación, hermanos, no es solo un evento histórico, sino es la culminación de ese plan de Dios. Hemos visto cómo Dios cada vez se relaciona cada vez más íntimamente. Llega al tabernáculo ya más íntimo, pero llega a Cristo totalmente íntimo, totalmente como nosotros. Y desde allí Cristo, desde la carne, venció el poder de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Cristo al encarnarse, hermanos, se identificó con nosotros totalmente, con todas nuestras debilidades y sufrimientos, con todo lo que nos hace sufrir también. Pero ahí está Cristo, ofreciéndonos ese poder santificador, para que cuando ores, hermano, tú puedas experimentar esa transformación. Él ya se encarnó, ya murió, ya dijo consumado es. Ora a Dios, ora a Dios. Hermanos, esta encarnación
nos trae un poder transformador inimaginable, disponible para nosotros. Amén. Vamos ahora.